Ok, hablemos de clínica. La Framingham, nuevamente, como ven, siempre está en todas las clases. Fue un estudio muy importante en el año 93. Describen la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. De ahí salen criterios mayores y menores que se los van a revisar para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Quizás los de mayor, las signos de mayor sensibilidad son los que les traigo aquí, son los que tienen que tener pendientes. La irritación yugular con un tope oscilante alto a más de centímetros del ángulo de Lewis, incluso que se sensibiliza con reflejo hepatoyugular. Si ustedes le hacen la compresión a nivel del hipocondrio derecho y ahí llenado de justamente la yugular, hay un reflujo hepatoyugular positivo. Eso es una signo de bastante sensibilidad para sospechar insuficiencia cardíaca. El otro es bastante importante, son la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna, insuficiencia cardíaca, es bien llamativo porque incluso está lo que se llama el signo de la ventana, que es que el paciente se para de la cama asfixiado y busca aire y se va a la ventana. El FIO2 en la ventana y al lado de la cama es exactamente el mismo, pero es una sensación inconsciente que hace el paciente en búsqueda de aire. El paciente te lo refiere a sí mismo: doctor, no puedo respirar, me paro y voy a la ventana a buscar aire. Es un signo frecuente en pacientes con real disnea paroxística nocturna. El otro signo importante son los crepitantes en marea ascendente. Recuerda que los crepitantes en marea ascendente son los que van evolucionando y van elevándose en los hemitórax a medida que pasan los minutos. Esa es la marea ascendente. Los crepitantes generalmente son vivasales, pero no es sine qua non que tengan que ser vivasales para hacer insuficiencia cardíaca. Y el otro detalle, desde el punto de vista de la constitución cardíaca, es la presencia de un tercer ruido, el ruido de galope, que está asociado justamente por el problema del volumen telediastólico final. Está asociado a signos de insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, ¿qué hacemos? Que es al final el objetivo de esta clase. Necesitaba darle estos datos iniciales para que puedan entender qué van a hacer. Primero, lo que tienes que hacer es dividir el tipo de paciente. No es lo mismo el abordaje de un paciente que viene por la emergencia, que viene en descompensación aguda, que el paciente que va a control por consulta externa que tiene insuficiencia cardíaca crónica. Los abordajes son diferentes porque las metas terapéuticas son diferentes, basado en lo que más o menos tocamos en las láminas anteriores de fisiopatología. Ok, lo más importante, lo primero que tienen que hacer es identificar la causa. Porque es importante identificar la causa. La causa, sobre todo, esto en el contexto de la emergencia del paciente que ingresa agudo. Si ustedes no tratan la causa por la cual hay la descompensación cardíaca, entonces no van a poder resolver la insuficiencia cardíaca si solo se dedican a tratar la insuficiencia cardíaca, y van a mantenerse en un círculo vicioso con sintomatología persistente porque no han resuelto la causa que lo descompensa. Las causas de descompensación cardíaca están aquí. Uno, la posibilidad de que un paciente tenga un DEBU, un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular para insuficiencia cardíaca, pero que nunca había tenido síntomas, desconocía su enfermedad y comienza a hacer de manera reciente los síntomas de insuficiencia cardíaca. Esa es una de las causas. La otra es que haya falla terapéutica, tolerancia, taquifilaxia a los medicamentos que está usando, dosis inadecuada, haya falla terapéutica a pesar de que lo está cumpliendo. Simplemente hay falla terapéutica y lo que necesita posteriormente es un ajuste de dosis de los medicamentos. Pero siempre tienen que considerar en esa falla terapéutica el fenómeno de la tolerancia, que le va a tocar un poquito más adelante en la clase, que a veces pasa por un uso inadecuado de los medicamentos, dosis inadecuada. El otro, que quizás es una de las más frecuentes, es el abandono de tratamiento por la razón que sea. El paciente se cansa de tomar el tratamiento, bajó la dosis para que lo dure más, no consigue el medicamento, no tiene cómo comprarlo, pero al final termina abandonando el tratamiento y es lo que produce la, la, la descompensación. La sobrecarga hídrica, ya sea por de parte del paciente, el familiar, o iatrogénica, porque también ocurre la sobrecarga iatrogénica, o un paciente con una difusión diastólica sin síntomas que se sobrecarga, o un paciente con insuficiencia cardíaca de base y también es sobrecargado.
Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Estos pacientes tienen que tener restricción hídrica, generalmente no pasar de 1000 cc diarios de líquidos durante 24 horas. Y cuando hablamos de líquido no hablo solamente de agua, y pueden sobrecargarse. Los pacientes con infección, es importantísimo, siempre que tengan que estar pendiente que haya una infección. Es frecuente la descompensación de insuficiencia cardíaca por infecciones urinarias, infecciones de piel y partes blandas, que son mucho más fáciles de diagnosticar. Un poco más difícil es el diagnóstico, pero tienen que tomarlo en cuenta, de la infección respiratoria. A veces pacientes con neumonía, por supuesto, hacen descompensación cardíaca, y a veces es un reto saber si el paciente tiene o no tiene la infección respiratoria. Adicionalmente, pero con una anamnesia adecuada, a veces el paciente viene con fiebres o síntomas que se asocian mucho más a una infección respiratoria más que a la insuficiencia cardíaca, y luego se sobreagregan, puede ayudarte a determinar si el paciente venía primero con una neumonía que le descompensó el corazón. Porque puede haber, justamente por el patrón radiológico, la ocultación está, por supuesto, con los crepitantes, te dificulta saber si es una ocultación de una neumonía. A veces va bastante más claro, pero tienen que tomarlo en cuenta que ocurre. Pero tampoco es la causa más frecuente, la infección respiratoria de descompensación de corazón. De hecho, en los diabéticos quizás la causa más frecuente es la infección urinaria más que la respiratoria, pero deben estar pendientes y tomar en consideración esto. La sexta causa son los fenómenos trombóticos, ya sea el síndrome coronario agudo, que por supuesto por falla de bomba directamente produce la insuficiencia cardíaca. El tromboembolismo pulmonar es otra causa. Sobre el síndrome coronario agudo, es importante saber que incluso pacientes no conocidos con falla cardíaca previa que hacen el síndrome coronario agudo, de hecho uno de los síntomas que el paciente reporta es disnea. La disnea asociada a un coronario agudo generalmente tiene que el paciente tiene algún grado de insuficiencia cardíaca. De hecho, existe una clasificación, la clasificación Philip-Kimball, que es bueno que la revisen para que vean cómo se gradúa. Es justamente por esto, porque tú puedes tener un coronario agudo sin falla cardíaca y un coronario agudo con diferentes grados de falla cardíaca, que el síntoma inicial va a ser disnea. Un paciente ya con insuficiencia cardíaca previa que hace un coronario nuevo va a ser descompensación aguda. Ok, veamos ahora este caso. Analicemos un poco este caso. Claro, cuando esta clase yo la hice era porque era interactiva, pero muy difícil que con un monólogo podamos interactuar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Imagínense una paciente femenina de 73 años, conocida diabética, en tratamiento, que tuvo hace unos años una enfermedad coronaria sin revascularización. Refiere que en algún momento le dijeron que tenía el corazón grande, pero que ella no sabe más nada de eso, ya tomando sus tratamientos. Viene porque comenzó a tener tos seca, que evoluciona a húmeda, luego se da cuenta que comienza a orinar menos y comienza a presentar edema de miembros inferiores de presentación ascendente, y hace una exacerbación de patrón de disnea, que esto lo vamos a hablar un poquitico más adelante, lo que es una exacerbación de patrón de disnea. La paciente refiere escalofríos y ortopnea. Cuando ustedes la examinan, ven que tiene una tensión arterial de 145/90, una frecuencia cardíaca en 112, una frecuencia respiratoria en 24, con crepitantes bivasales, sibilantes dispersos y la presencia de un tercer ruido cardíaco. Y cuando ven de manera muy juiciosa su pulso venoso yugular, se dan cuenta que tiene ausencia de la onda A. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aparentemente es una paciente, obviamente, y más si es una clase de insuficiencia cardíaca, es una paciente en IC, pero es una paciente que frecuentemente llega con estas características. Y aquí, ¿qué tenemos? Una paciente que hay que determinar por qué se descompensó. Lo primero en la causa de la descompensación es una paciente que tiene riesgo de una enfermedad coronaria aguda en este momento, que no se trató adecuadamente, una insuficiencia cardíaca que aparentemente venía por el detalle que le habían dicho que tiene un corazón grande. Entonces es probable que también que sea falla terapéutica o abandono de tratamiento, porque de pronto sí le dieron el tratamiento y ya no se lo tomó, no le dio importancia a este detalle del corazón grande, que inicia con tos seca y oliguria, o sea, hasta donde el paciente incluso puede tener falla renal y sobrecarga secundaria falla renal. Una exacerbación de patrón de disnea, lo que quiere que tenía disnea previamente, eso ya lo vamos a hablar. Escalofríos, hasta donde esos escalofríos
pueden estar asociados a infección, a un cuadro infeccioso de base, sobre todo que es una paciente diabética. Crepitantes bibasales que puede estar asociado a la insuficiencia cardíaca, a pesar de que no están descritos como ascendentes, sibilantes dispersos, que puede ser asociado a una infección respiratoria o a un fenómeno que hace muchos años se llamaba el asma cardíaca, que es secundario al edema pulmonar, produce también irritación a nivel bronquial y produce que produce un broncoespasmo. El tratamiento es simplemente disminuir el edema pulmonar, ni siquiera es necesario estar nebulizando ni poniendo broncodilatadores, pero una margarita que debemos deshojar. Y la ausencia de la onda nos habla directamente de una fibrilación auricular. Vean que no es lo mismo simplemente describir signos y síntomas por separado y aislados. Cuando te enfrentas con un paciente real, que es esto, tienes muchas cosas que decidir que puede estar el paciente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero es evaluar qué es lo de la exacerbación de disnea. Si el paciente hace una exacerbación de disnea, puede tener algún grado. ¿Cómo se mide la disnea en IC? Según la clasificación de la New York Heart Association, la NIHA, que es una clasificación funcional, no es directamente proporcional al nivel de falla cardíaca, no es directamente proporcional al nivel de edema pulmonar necesariamente, porque es muy idiosincrático, es como la medición del dolor. El dolor también es idiosincrático, cada quien tiene un nivel de dolor diferente, pasa algo parecido con una disnea. Entonces, lo que hay que clasificar es según el esfuerzo. Esta clasificación ha pasado por varias revisiones, porque sea que si por tipo de ejercicio, si cuántas cuadras, cuántos metros, cuántas escaleras, etcétera, etcétera, pero es que no es lo mismo, como ya hablamos en la clase de factores de riesgo cardiovascular, un paciente con un entrenamiento previo, con una capacidad pulmonar previa mejor que el otro, entonces no se puede comparar un mismo paciente con el mismo ejercicio. Entonces, bueno, en esta que les estoy trayendo es lo mismo, solo que se toma en cuenta el paciente con sus actividades habituales previas. Entonces, en la clase 1 el paciente tiene su actividad física habitual normal, no le llama la atención absolutamente nada. La clase funcional 2 ya hay una limitación leve, que es una limitación leve, que es su actividad física habitual, ya sea caminar, subir escaleras, lo habitual que él hacía o que ella hacía. Resulta que termina el paciente con un poco de fatiga, palpitaciones o disnea. No es una disnea intensa, pero tiene algún grado de disnea. Ya la clase funcional 3, la actividad física está más limitada, tanto que el paciente se siente cómodo solamente en reposo. Y la clase funcional 4 no es ortopnea, el paciente no necesariamente tiene ortopnea ni paroxística nocturna, detalles que el paciente tiene fatiga y disnea incluso en reposo. Esos son los detallitos para determinar más o menos. El paciente puede tener una clase funcional habitual de 2 y pasar a 3, que solamente era limitación leve, y pasa a estar solamente cómodo en reposo, o estaba en 2, y simplemente el paciente no tolera el decúbito, no se encuentra ni siquiera en reposo, tiene disnea, y eso es una exacerbación de patrón de disnea. Nuestra meta desde el punto de vista funcional es estar, al menos regresarlo a la clase funcional previa que tiene. Tú puedes tener incluso pacientes con clase funcional persistentemente en 3 e ingresa cuando pasa fase 4 y tu meta es regresarlo a su clase funcional previa. Ok, tenemos un paciente como ya describimos, entonces hay que solicitarle complementarios basados en el pretest como siempre hemos discutido. Se dirigen los estudios, no vamos a hacer simplemente una lista de mercado de las cosas que hay que hacerle como que se hacerlas a todo el mundo, sino que va a depender de lo que estemos sospechando. En esta paciente estamos sospechando que puede estar infectada, por lo tanto necesitamos una hematología correcta antes de fase aguda, tomando en cuenta que incluso el factor estresor del evento cardiovascular puede dar leucocitosis con neutrofilia por uso de pool marginal y no necesariamente ser infeccioso. Por eso es que hay que complementarlo, la sensibilidad de la hematología con la especificidad de lo que puede ser el PCR para ver si el paciente tiene un proceso infeccioso en marcha. Si hay mucha duda, incluso pueden pedir un nivel de procalcitonina y para determinar si hay una infección bacteriana.
Por ejemplo, en este caso sería bueno medir urea y creatinina, porque el paciente ya refirió liguria, que a veces esa liguria es una sensación subjetiva, o si realmente hay una falla renal andando, porque también vamos a necesitar el riñón como bastión para terapéutico, porque por allí es que vamos a disminuir la precarga del paciente. La rayos X de tórax nos va a ayudar a ver hasta dónde hay signos de sobrecarga, hasta dónde hay cambios cardiovasculares, hasta dónde se podría ver si hay o no hay áreas de consolidado o enfermedad pulmonar previa o cambios a nivel del la pulmonar. Y así vamos dirigiendo los complementarios. No hay una lista estándar para pedirle a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, eso va a depender de las causas de descompensación y de los eventos asociados. Por ejemplo, en este caso sería muy bueno ver un electrocardiograma para corroborar la presencia no de fibrilación auricular y otros cambios del ritmo de la conducción cardíaca. Y aparte, usar BNP. El BNP es un péptido, hay ANP, BNP y CNP. El más fácil para medir es el BNP, y por eso es uno de los que se usa, tanto el ProBNP como la producción amino terminal del BNP, porque es el que dura un poquito más de tiempo en la sangre. Es un péptido natural que se produce justamente por sobrecarga para provocar la natriuresis. Lo que pasa es que es sobrepasado por la falla cardíaca y por supuesto se eleva mucho, a pesar de que hay una retroalimentación positiva y que es lo que lo eleva, no es suficiente para estabilizar al paciente. Pero por lo menos nos sirve a nosotros de diagnóstico. Actualmente se está usando como un marcador de seguimiento, pero se usaba como marcador diagnóstico, sobre todo para diferenciar si el paciente tenía una disnea de origen cardíaco o no era de origen cardíaco. No va a servir para determinar si el paciente tiene o no una neumonía sobreagregada, porque un paciente con neumonía e insuficiencia cardíaca, el BNP lo va a tener elevado y no te va a descartar la neumonía. La neumonía tiene que ser un diagnóstico clínico complementado o con laboratorios. Pero por supuesto, los signos de infección son muy importantes interrogarlos en este paciente bien para poder determinar si hay una infección respiratoria agregada. ¿Qué otros estudios? Como ven, en este algoritmo de la AJA, sea falla cardíaca aguda, no aguda, entonces igualmente piden los rayos X, sugieren el electrocardiograma, más o menos son los mismos estudios que se piden en todos los casos. Aquí adicionalmente piden el ecocardiograma. El ecocardiograma es funcional porque te evalúa la estructura cardíaca, un estudio estructural, que por supuesto va a ayudar mucho en el diagnóstico, pero cuando la falla está aguda, tú puedes tener una disfunción sistólica muy profunda, que no es la fracción de eyección real, sino que luego cuando el paciente sale de la fase aguda puede mejorar un poco. O sea que solo probablemente un ecocardiograma diagnóstico, pero también hay que hacerle uno posteriormente de seguimiento, porque los valores pueden variar un poco. Este es el caso de esta paciente. Resulta que la paciente, los crepitantes vivasales con que las llegó, resulta que comienza a ser crepitantes mar ascendente. Ustedes le piden los rayos X y ven esta imagen con un patrón algodonoso, como ven, por sobrecarga de volumen. Incluso como ven esta imagen aquí, esta justamente es la cisura, aquí hay edema intercisural, hay cardiomegalia, incluso rectificación pulmonar, se marca bastante bien los bordes, es un bolsa de hielo, podría incluso haber algo de derrame pericárdico. Y tienen esta imagen, esta es una imagen típica, un edema agudo de pulmón. No, insuficiencia cardíaca no es igual a edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una presentación máxima severa de la insuficiencia cardíaca que hay que tomar en cuenta. Por eso quise traerles esta imagen, pero no siempre se van a presentar así. A veces tú puedes ver simplemente algo sobrecarga de volumen a nivel de los ilios, derrame pleural, borramiento de algunos ángulos discretos y algo de redistribución del flujo. En este caso es un edema agudo de pulmón.